Ejercicios de electrólisis. Vamos a hacer algunos ejercicios que son un poco más complicados. Por lo tanto, el primer ejercicio dice lo siguiente. Se realiza la electrólisis de 1500 mililitros de una solución de sulfato de plata 0,75 molar durante 2 horas circulando una corriente de 2,5 amperes. Calcular la masa de plata depositada y la concentración de la solución al final de la electrólisis. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener son los datos. ¿Cuál es el volumen de la solución? ¿Cuál es la concentración de la solución? El tiempo que dura la electrólisis y la intensidad de corriente que circula. Por supuesto, si se deposita plata en el cátodo, la plata más un electrón pasa plata cero. Y para saber qué masa de plata se deposita, uno aplica la ley de Faraday, donde la masa de la plata es igual al equivalente químico de la plata, que es la masa de un mol de átomos de plata sobre un electrón, porque interviene un electrón en la ecuación, por la corriente, por el tiempo, expresado en segundos, sobre el Faraday. Y eso me da 20,15 gramos. Eso es la parte A del problema. Si yo quisiera saber cuántos moles de plata son, bueno, yo sé que los moles de plata son la masa dividido la masa molar de la plata. Y entonces me da 0,185 moles de plata que se depositan. Para la parte B me pide la concentración de la solución de sulfato de plata. Y para eso yo tengo que saber que el sulfato de plata en la solución queda como iones plata y anión sulfato. Por cada mol de sulfato de plata se obtienen 2 moles de iones plata. Y entonces podemos decir que si en 1000 mililitros hay 0,75 moles de sulfato de plata, en 1500, que es el volumen que tenemos, estos son los moles de sulfato de plata que hay en la solución. Ahora, podemos decir entonces, si por cada mol de sulfato de plata hay 2 moles de plata, por cada 1,125 moles voy a tener 2,25 moles de plata. Y entonces, lo que yo puedo hacer es saber cuántos moles de plata se depositaron, que es lo que hicimos en la parte anterior, y a los moles de plata inicial le sacamos los moles de plata que se depositan y me dan los moles de plata que quedan en solución. Pero yo sé que por cada mol de sulfato de plata se forman 2 moles de plata. Por lo tanto, si hay 2,25 moles de plata, 2,065 moles de plata en solución, me va a quedar 1,033 moles de sulfato de plata en la solución. ¿Sí? Por lo tanto, puedo decir, si en 1500 mililitros hay esos moles, en 1000, ¿cuánto? Y esa es la concentración del sulfato de plata al final de la electrólisis. Obvio, es menor porque parte de la plata se depositó. Ahora vamos a hacer un ejemplo de electrólisis en serie. ¿Qué significa electrólisis en serie? Que hay 3 cubas conectadas entre sí y que, por supuesto, cuando circula la misma corriente pasa por las 3 cubas y dura al mismo tiempo la electrólisis. Entonces me dice, durante 1 hora 35 minutos circula una corriente de 3 amperes en un circuito según se muestra en la figura, sabiendo que en la cuba número 1 hay cloruro de cobre 0,75 molar, en la cuba 2 hay cloruro de sodio 0,95 molar y en la cuba 3 cloruro férrico 0,25 molar. Me pide que explique cuáles son las reacciones que ocurren en cada electrodo y que determine la masa de la sustancia que se deposita en la cuba 1, en el cátodo, y la masa de que se deposita en la cuba 3 en el cátodo, el volumen de cloro que se recoge en la cuba 2 y calcular la concentración final de cloruro férrico que hay en la cuba 3. Por lo tanto, para resolver el ejercicio volvemos a dibujar la cuba donde tenemos las 3 cubas en serie y decimos que en la cuba número 1 al ánodo se mueve el ion cloruro, formando gas cloro, y en el cátodo el ion cobre pasa a cobre cero. En la cuba número 2 tenemos que
En el ánodo también el ion cloruro pasa a cloro, y en el cátodo, entre el sodio y el hidrógeno, gana el hidrógeno y este se transforma en gas hidrógeno. Por otro lado, en la cuba número 3, el hierro, en el ánodo vuelve a formarse cloro porque hay cloruro, y en el cátodo se forma hierro. Por lo tanto, uno tiene que saber que si la corriente es de 3 amperes y el tiempo es 1 hora 35 minutos, son 5.700 segundos, y por lo tanto la cantidad de carga que circula por las 3 es 3 coulombs sobre segundos por 5.700 segundos. Por lo tanto es 17.100 coulombs circula por el circuito completo. O sea que por las 3 cubas ocurre lo mismo. Y para saber entonces, para la parte B, que me pide la cantidad de cobre que se deposita, uno dice, bueno, teniendo en cuenta la ecuación, sabe que se produce, cuando se usan 2 por 96.500 coulombs, se deposita 1 mol de cobre, o sea, 63,5 gramos, para 17.100 coulombs X. O lo podríamos hacer aplicando la ley de Faraday, que la masa de cobre es igual al equivalente químico del cobre por la carga sobre el Faraday. Y me da exactamente lo mismo. La parte C me piden la masa de hierro que se deposita. Y entonces volvemos a lo mismo. Si en el caso del hierro, por cada 3 moles de electrones se forma 1 mol de hierro, o sea que circulan 3 por 96.500 coulombs y entonces se depositan 55,8 gramos. Cuando circulan 17.100 coulombs, se depositan 3,30 gramos de hierro. De este modo podemos saber la masa de cobre y de hierro que se deposita durante toda la electrólisis. Para la parte D me pide qué volumen se libera de cloro en la cuba 2. Y entonces, bueno, hay que tener en cuenta que la cantidad de carga es la misma. Y entonces sabemos que en el ánodo el cloruro pasa a cloro y entonces podemos decir que la masa de cloro que se deposita, me pide el volumen. Entonces la masa de cloro que se libera es el equivalente químico del cloro por la carga sobre el Faraday. Y entonces va a ser la masa del cloro, que es cloro 2, 71 sobre 2 moles de electrones, por la carga sobre 96.500 coulombs. Esta es la masa de cloro que se libera. Como esa masa de cloro corresponde a un número determinado de moles, ¿cómo lo calculo? La masa dividido la masa molar del cloro. Esos son los moles de cloro que se producen. Y para conocer el volumen en esas condiciones, aplicamos la ley de los gases, que P por B es igual a NRT, donde el volumen de cloro es los moles de cloro por R, por la temperatura que está el sistema, sobre la presión que está el sistema. Y ese es el volumen de cloro que se libera en la cuba número 2. Y finalmente me piden que calcule la concentración del cloruro férrico que queda en la cuba al finalizar la electrólisis. Y por lo tanto, sabiendo que se obtuvieron 3,30 gramos de hierro, sabemos cuántos moles de hierro se obtuvieron. Por lo tanto, como 1 mol de cloruro férrico produce 1 mol de hierro, entonces hay 0,0566 moles de cloruro férrico. ¿Sí? Por lo tanto, inicialmente se tienen, si yo sé que hay 1.500 mililitros y la concentración es 0,25 molar, en 1.000 mililitros hay 0,25 moles, en 1.500 0,375 moles de cloruro férrico iniciales. Por lo tanto, para que se forme 1 mol de hierro sólido, necesito 0,0566 moles de cloruro férrico. En consecuencia, ¿cuántos moles de cloruro férrico quedan? Lo que tengo inicialmente menos lo que se consume para formar el hierro puro, el hierro sólido. Y esa es la cantidad de moles de cloruro férrico que quedan en solución. Estos moles están en los 1.500 mililitros ahora. Por lo tanto, si en 1.500 mililitros hay 0,3184 moles de hierro, de cloruro férrico, en 1.000 hay 0,212. La concentración del cloruro férrico en la cuba 3 al finalizar la electrólisis es 0,212 molar.